Este grupo se llama Amigos, no Amigos de Liniers. Así que a los amigos de Liniers y a los que no son de Liniers y están conectados también, muy feliz día. Nuestro mejor amigo es el objeto de estas reuniones, que es Cristo Jesús, ¿no? Ningún amigo mejor que Él, y bueno, vamos a hablar de Él. Él que es nuestro escudero. Habíamos dicho que la palabra terapia venía en el origen etimológico de la palabra terapón, que quiere decir escudero, porque es el encargado de aliviar, de cuidar, de proteger, de ayudar a una persona. Por eso hablábamos de hacer una terapia con la Biblia, conociendo a Jesús, que es el que realmente es nuestro verdadero protector, ¿no? Yo puedo elegir en la vida llevar una armadura pesada, lo vamos a ver en la historia, una armadura de figuración, una personalidad fingida que llevo a veces para protegerme de los demás, o puedo llevar a Cristo, al autor de la vida, al autor de este mundo, del universo, ¿no? Que es el que verdaderamente nos protege. Por eso invitamos a esta terapia bíblica. Los temas que se mandaron la semana pasada son muy interesantes: ansiedad y angustia. Hubo algunos que se entusiasmaron tanto con el tema que nos pidieron que mandemos ya la 3 y la 4, que eran miedo y culpa, ¿no? Entonces, todos estos temas estamos tratando. Vamos a tratar también el enojo, va a tratar la terapia, ¿no? La terapia bíblica va a tratar el enojo, la soledad, el amor, la paz, la confianza y la esperanza. Son 10 temas. Así que los invito a todos a que soliciten por los medios que les dijeron, no sé si sus amigos le mandan un enlace para que sea más fácil, más directo. Genial, ahí podemos entonces recibir la terapia bíblica, que es muy sencilla pero muy profunda. Para la historia de hoy, los voy a invitar a abrir sus Biblias, a los que tienen la Biblia a mano, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, para analizar la historia de una persona que nos va a mostrar en ese encuentro que tuvo con el Maestro, con Jesús, cómo Jesús trata a una persona arrogante. ¿Qué es una persona arrogante por definición, ¿no? Una persona arrogante es una persona que se muestra soberbia y que trata a los demás con desprecio. Eso es un arrogante, ¿no? Hay distintos motivos para llegar a ser arrogante. Algunos son arrogantes porque creen que son más de lo que son y están en un problema. A veces la vida se encarga de mostrar quién es uno realmente, ¿no? Hasta dónde puede ir uno. O sea, hay gente que cree que está por encima de los demás, tiene una autoestima demasiado alta, por arriba de las demás personas. Otros tienen baja autoestima, ¿no? Y se esconden atrás de una figura de soberbia, creen que están por debajo de los demás. Pero las personas que son humildes, humildes viene de humus, tierra, los que saben que todos tenemos los pies sobre la tierra, no saben que no estamos ni arriba ni abajo de nadie, nadie está enterrado en vida, ni nadie vuela arriba de la cabeza de los demás. Entonces nos conviene la humildad, pero a veces nos cuesta, ¿no? Porque estos dos extremos nos llevan a ponernos una armadura. Cuando nosotros conocemos a las personas, generalmente no nos mostramos directamente como somos. No le hablamos a la gente que conocemos en una primera instancia de lo que estamos sintiendo, de nuestras ideas de la vida, de los pensamientos profundos que tenemos. Es un tema de autoprotección. Es como que surge naturalmente, porque yo no sé si el otro va a querer herirme o lastimarme con algo que yo diga, entonces me reservo, ¿no? Y hola, chao, hablo de cosas superficiales. A medida que tomo confianza con alguien, entonces yo le puedo abrir progresivamente el corazón, mis pensamientos, ¿no? Hablando del corazón como pensamientos, mi mente, mi sentir. Y entonces empiezo a hablar con esa persona. Y solo a los amigos íntimos, aquellos que probaron ser realmente confiables, o que creemos que lo son por lo menos, le abrimos las cosas más profundas de nuestros pensamientos y lo que hay en nuestros sentimientos más internos. Pobre la persona que no tiene con quién abrirse.
Es una persona que figuradamente es como que está en un cuarto lleno de humo y tiene las ventanas cerradas y no las puede abrir. Pronto se va a asfixiar. Qué feo que es no tener a nadie con quien compartir lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. Qué feo que es. Este es el caso de la persona que Jesús va a encontrar en esta historia, en un cara a cara inolvidable, tan inolvidable que quedó registrado en las Escrituras. Vamos a las Escrituras y veamos cómo Jesús trata a una persona arrogante. Vamos a arrancar desde el versículo 3. Versículo 3. Dice la Biblia que Jesús estaba yendo desde Judea, una de las provincias de Israel, al sur, a Galilea, al norte. Iba de sur a norte. Y el versículo siguiente dice que le era necesario pasar por Samaria, que era una provincia o una región que estaba en el medio de las otras dos regiones. Parece lógico, pero para los que entienden algo de la Biblia, los que ya conocen el trasfondo de esta historia, saben que no era necesario para un judío pasar por Samaria para llegar a Galilea. Parece que la Biblia estuviera diciendo algo que no es, dice le era necesario, ¿no? Así leemos por lo menos en castellano, en esta traducción de la Biblia. Le era necesario, dice ahí, pero los judíos siempre tomaban una ruta, salvo pocas excepciones, que esquivaba la región de Samaria y la bordeaba por otro lado, y después entraban en Galilea. ¿Por qué hacían esto? Porque los judíos y los samaritanos, empiezan a meterse en la historia con la imaginación, eran enemigos ciegos, sordos y mudos. Una larga serie de acontecimientos que habían ocurrido entre estos hermanos de sangre, porque eran hermanos de sangre, todos habían venido de un mismo tronco, diríamos, nada más que Israel en un momento se dividió y el reino del sur quedó por un lado y el reino del norte por otro. Los samaritanos quedaron en el norte. Y el norte pronto cayó por su apostasía, su alejamiento de Dios, cayó en la esclavitud bajo la nación asiria que venía conquistando el mundo conocido. Cuando quedaron con los asirios, en la región de ellos fue poblado por otros pueblos conquistados que los asirios trajeron ahí, se mezclaron con asirios, y no solo mezclaron la raza, sino que mezclaron las ideas, mezclaron la religión pura de Israel, y mezclaron todo. Al punto que estaban tan enemistados después que se hicieron un templo aparte los samaritanos para adorar en un lugar distinto y no tener que ir a Jerusalén, porque el templo había quedado en el Israel del sur, ¿no? En Judá. Y entonces, una larga serie de acontecimientos y desprecios mutuos que había ocurrido en la historia había llevado a estos dos pueblos a enemistarse. Lo cierto es que, como dije antes, eran enemigos ciegos, sordos y mudos. Si se veían, no se hablaban, eran mudos, hacían de cuenta que no se habían visto, eran ciegos y eran sordos. Si uno le hablaba al otro, el otro no contestaba. Entonces, eso ponía un encono entre los pueblos muy especial. Los discípulos se deben haber sorprendido cuando Jesús dijo, vamos a ir por la ruta de Samaria, atravesando toda Samaria. Habrán pensado, quizás tiene mucho apuro, mucha prisa por llegar a algún lado y tiene que acortar el camino. Lo cierto es que fue ahí. De paso, quiero aclarar lo que la Biblia dice. Ahí dice, le era necesario, en castellano. En el griego original de esta parte de la Biblia, le era necesario, toda esa frasecita un poco larga, se resume en una sola palabra. Ahí está escrito una sola palabra. Dei. D-E-I. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que le era necesario en base a un plan anteriormente establecido. Eso quiere decir la palabra. Aparecen muchas veces en los evangelios. Es necesario que así cumplamos con todo lo que está escrito. Le era necesario tal cosa. Después presten atención a eso en la Biblia. Es la palabra dei. Le era necesario porque tenía un plan. ¿Qué plan? Esa mañana, en su relación con Dios, cuando él se levantaba muy temprano y oraba de una manera preciosa y libre con su Dios de corazón, con el Padre,
De paso los discípulos le pidieron hasta que les enseñe a orar, porque se deleitaban escuchándolo orar a la mañana. Y cuando él leía las Escrituras y pensaba en las cosas celestiales, el Espíritu Santo había puesto en su mente encontrarse con una persona ese día. Entonces lo había enviado por ahí. Algo que nosotros tenemos que imitar, ¿no? Tenemos que levantarnos temprano, dormir bien, levantarnos temprano, ponernos en oración, en lectura de la Biblia y pedirle a Dios que me ayude ese día a acercarme a alguien que está necesitando ayuda o con el cual puedo compartir este mensaje de salvación y rescate tan precioso que la Biblia nos brinda. Lo cierto es que Jesús salió, había caminado 25 kilómetros o 30 kilómetros aproximadamente, de acuerdo al lugar de Judea que haya salido, y llegó a las 12 del día, eso está en los versículos 5 y el versículo 6, al mediodía, a la hora sexta, dice la Escritura, se contaban las horas a partir de la salida del sol a las 6, a las 12 del día, llegó a un lugar llamado el Pozo de Jacob. Y llegó y por supuesto no había nadie en el pozo. Los discípulos fueron a comprar comida a la ciudad porque era la hora del almuerzo y Jesús se quedó solo, recostado probablemente en el brocal del pozo para descansar un poco de semejante caminata que habían realizado y todavía tenían largo camino por delante. Quiero aclarar algo en cuanto a los pozos de agua en la antigüedad para que podamos entender bien esta historia. El pozo de agua era la única manera, el único medio que tenía la gente para conseguir el líquido vital. Ahí no había, estamos hablando de una época cuando no existía el agua corriente, nosotros la tenemos muy cómoda, abrimos caliente, fría, lo que querés, me baño incluso con agua potabilizada, un lujo lo nuestro. Pero no era así antes. La gente dependía de pozos. Algunos de los que viven en el campo saben bien lo que es un pozo, pero todavía no saben exactamente la función de un pozo de la antigüedad, porque en el campo cada uno tiene su propio pozo. Antes no era tan fácil, no había máquinas, no había manera de tener cada uno un pozo de agua. Entonces costaba mucho cavarlo y llegar metros abajo hasta donde estaba el agua, más en el Medio Oriente, que es un lugar de poca agua, ¿no? Y de mucho sol. Entonces, en esa época había un pozo o dos sería un lujo para una ciudad, lo que ellos llamaban ciudad, que era como un pueblo grande de hoy. Y toda la gente tenía que dirigirse al pozo para poder conseguir en sus tinajas que llevaban en el hombro y en la cabeza, para poder conseguir el agua necesaria para bañarse, para tomar, para cocinar, para todo lo que ellos quisieran. Entonces el pozo tenía una función muy importante para la gente, mucho más allá de calmar la sed física, que era una de sus funciones, tenía como función calmar la sed social, la sed que tenemos todos de relacionarnos, de tener amigos. Hoy justo estamos en el Día del Amigo, qué lindo tener amigos para abrirse, para que respire el alma, para sentir cariño, ¿no? Entonces la gente tenía necesidad social, todos tenemos, y la saciaba mayormente rumbo al pozo. Porque la gente iba al pozo a la misma hora. El pozo tiene sus horas. O sea, uno no iba a cualquier hora al pozo. Uno elegía la hora temprana de la mañana, cuando el sol todavía no quemaba. Ahí salía toda la gente de la ciudad, todos los que podían transportar un cántaro y salían y buscaban agua. O, si alguien se quedó corto con el agua, salía cuando iba declinando el sol, porque el sol, como dije, es duro en Medio Oriente. Entonces, el pozo tenía horas. De paso, esta mujer va a ir al pozo, ahora vamos a analizar su historia, al mediodía. Es la peor hora para el pozo, la peor hora. Los rayos del sol están perpendiculares y te parten al medio. Nadie iría a las 12. Eso nos dice mucho de esta persona, porque esa persona no quería encontrarse con nadie, porque no era que una vez había ido a las 12, siempre iba a las 12 y no encontraba a nadie. Hasta este día en que este viajero transpirado, con polvo pegado a su transpiración, apareció en el lugar.
Jesús. Nada más ni nada menos que Jesús. Que había sido llevado ahí con un fin especial. De ahí había un plan atrás de ese camino. El plan era encontrarse con esta mujer. Pero el pozo tiene sus horas, para que entendamos el pozo, y tiene una función de calmar la sed social. ¿Cómo hacía la gente para enterarse de las noticias en la antigüedad? Rumbo al pozo. No tenía televisión, no tenía internet, no tenía nada. Entonces, cuando todos salían rumbo al pozo, empezaban a correr las noticias. ¿Viste que Pilato dijo, sacó un decreto que hay que empadronarse? ¿Viste que hay que ir a las ciudades de origen? ¿Viste lo que pasó? Se murió fulano de tal. Entonces, ¿a qué hora es el sepelio? Ahí se enteraban todos, empezaban a correr las noticias. También deberían correr chismes, seguramente, ¿no? Pero las noticias reales, no las fake news, sino las buenas, corrían ahí, también corrían. Entonces la gente iba toda a la misma hora y se encontraba con gente conocida y charlaban y se hacían amigos. Imagínense si a un chico joven le gustaba una chica. ¿Cómo hacía para aproximarse de esa chica? En una sociedad donde no había, primero que estaba muy mal mirado que un joven soltero invitara a una chica a algún lado, pero ¿a dónde le invitaba? No había heladerías, no había lugares para tomar nada, no había bares, nada. Si no podía invitarla sola a una plaza, si antes no hablaban las familias para establecer un noviazgo, era todo distinto, ¿no? Tratemos de meternos en esa época para entender bien esta historia. Y entonces, si le gustaba a alguien, ¿qué tenía que hacer? Conocer a esa chica rumbo al pozo. Fíjense qué completito que era el pozo, ¿no? El muchacho tenía que hacerse el que se ataba la correa de las sandalias ahí a un costado, y cuando pasaba la chica que le gustaba con el cántaro, al lado, a charlar, y después tenía que ir a los padres a pedirle que pidieran la mano, o que los dejaran comprometerse o ponerse de novio con esa chica. El pozo era completo. El pozo era mucho más de lo que nosotros imaginamos hoy. Era una cuestión social, era la vida del pueblo, ¿no? Este pozo había sido cavado por el patriarca Jacob. Los que conocen un poco de Biblia, estamos hablando de cientos de años, cientos y cientos de años antes, ¿no? Había sido cavado hacía mucho tiempo por Jacob y le decían el pozo de Jacob. Y ahora había quedado para la ciudad de Sicar o Siquem, que es donde se va a desarrollar esta historia, en el pozo de esa ciudad. Era mediodía, el sol quemaba y la mujer llega, una mujer joven llega al pozo. ¿Quién es esa mujer? Que nos puede representar a todos, porque podría haber sido un hombre también. En este caso una mujer joven, una mujer pesimista, arrogante, una mujer solitaria, busca la soledad, busca evitar el contacto con toda la sociedad. Una mujer que esconde algo en la mirada. ¿Vieron esas personas que esconden algo en la mirada? Uno no puede determinar qué es, pero te das cuenta que hay algo escondido atrás de esa mirada. Acá llegaba esta mujer, como dije, pesimista y arrogante. Y llega al pozo llena de una turbulencia interior, como podemos estar pasando muchos de nosotros, y a veces no la damos a conocer. Por adentro sentí una gran soledad. Parece una paradoja, porque quiere ser solitaria, pero adentro lleva una gran soledad que no le gusta. La soledad es muy fea, es muy agria, es muy tirana, ¿no? Ella se sentía sola. Tenía disturbios emocionales, una gran ansiedad. A los que leyeron ya la primera lección de la terapia bíblica saben bien lo que es la ansiedad, ¿no? Y por supuesto eso la angustiaba. Pero lejos de quebrarse y buscar alguna solución o buscar apoyo en alguien, eso lo había llevado a ponerse una máscara o una careta o una armadura de implacable, de agresiva y de arrogante. Por adentro estaba sedienta de amigos, estaba sedienta de amor, pero por afuera se mostraba implacable, que nadie se le acerque, dura, ¿no? Agresiva.
Hay gente que es muy agresiva para tratar a los demás. Y entonces de esa manera, con esta armadura de muchos kilos, ella enfrentaba al mundo para que no le hirieran, porque uno se trata de autoproteger. Y se estaba asfixiando, como decíamos al principio, en un cuarto lleno de humo, no tenía amigos, y estaba ahí asfixiada, no tenía con quién compartir. Iba muriendo y secándose de a poco. ¿Por qué se había puesto esta armadura? Quizás el versículo 18 nos dé alguna pista. Era una mujer que tenía muchos fracasos. A veces el fracaso te lleva a tomar una armadura de arrogante. Quizás no seas arrogante naturalmente, pero el fracaso te lleva ahí, a ponerte esa armadura para luchar en la vida y protegerte. Fíjense, solo en lo emocional había tenido ya 6 matrimonios. 6, ¿eh? Estamos hablando de relaciones formales, no noviazgos, sino relaciones formales. Yo creo que es un récord para una mujer joven como la samaritana. Eso muestra que había tenido muchos fracasos en lo emocional, en lo sentimental, que le habían llevado, entre otras cosas, otros fracasos, a ponerse esa armadura. Ella no quería hablar con nadie, ya habían hablado mucho de ella en ese pueblo, no quería ver a nadie y quería ser mala para que nadie le hable y nadie la hiera. Este tipo de agresivos son muy sensibles. Y entonces buscan equivocadamente protegerse de esta manera. Cuando llega al pozo, ve que hay un judío, déjenme agregarle un despreciable judío en el lugar. Estoy tratando de interpretar el pensamiento de ella, porque se odiaban, créanme que se odiaban los pueblos, eso es historia. Y trata de cargar rápido el odre de agua que tenía, la vasija, para irse rápidamente. Por supuesto, sin tener ningún trato con su enemigo, con el cual eran enemigos ciegos, sordos y mudos. Y Jesús tenía que evitar que se fuera, porque percibió en ese momento que para esto el Espíritu Santo le había indicado que tenía que ir por ese lugar. Pero qué problema tratar de hablar con alguien que no te va a hablar, porque vas a dar cuenta que no te escucha. Si Jesús le decía, qué lindo está el clima hoy, ¿no? Hoy está un poco más templado, la mujer no le iba a hablar, se iba a ir para su casa. Si Jesús le decía cualquier otra cosa, ¿tenés hora o qué hora será? La mujer no le iba a contestar, porque eran enemigos ciegos, sordos y mudos. Entonces él tenía que lograr hacerlo. Y Jesús, con su sabiduría, lo hizo. El increíble Jesús lo hizo. Ser sabio es saber, no es tener muchos conocimientos. Para la Biblia, la sabiduría está en saber conducirse de manera práctica en la vida, guiarse bien en la vida, ¿no? Tener conocimiento de la vida, y Jesús lo tenía. Y le tenía que hablar porque la mujer se estaba yendo. Entonces le dice, el mismo versículo 7, ¿me podés dar agua? Ahí en la Biblia de algunos de ustedes dice, dame de beber. Parece una orden, pero la forma original está hecha bajo un pedido, ¿no? Le pide un favor a la mujer samaritana, él que era judío, ¿eh? Él que era judío, le pide un favor a una mujer samaritana, increíble. Y la mujer tenía que haber seguido caminando. Si nosotros no entendemos el contexto, no vamos a entender por qué paró la mujer. Porque si eran enemigos sordos, ¿por qué no hizo oídos sordos, literalmente, a lo que Jesús dijo? Porque no podía hacerlo. Porque Jesús eligió la manera justa para entablar la conversación. Cada corazón tiene una llave, y Jesús estaba buscando la llave al corazón. Porque cada corazón tiene una cerradura distinta y se abre de una manera distinta. Este corazón muy cerrado tenía una llave. Y para empezar a hablar, Jesús eligió pedirle un favor, agua. ¿Por qué la mujer no pudo negarse? Porque en un lugar tan seco, donde como es el Oriente Medio es, el resto del Oriente, un lugar muy seco, lleno de desiertos, un clima muy caluroso, en esos lugares el agua se valora mucho. La gente de Mendoza que veo en la pantalla que está con nosotros va a entender bien lo que yo digo, ¿no? Me tocó vivir en Mendoza.
se cuida mucho el agua, porque el agua escasea y es un don precioso. Y uno llega a creer, en Oriente, lo creen así, lo dicen así, que el agua es el regalo más grande que Dios le dio a los hombres. Pero ese regalo no se lo puede uno negar ni a su peor enemigo. Es una ley que está escrita en la cabeza, nadie la escribió jamás en un papel. Pero en todo el Oriente todos saben que el agua, desde que nacen, que el agua no se le niega ni a tu peor enemigo. Y entonces la mujer no podía negarse. Por más que Jesús fuera su enemigo, le estaba pidiendo el agua, que era el regalo más grande que Dios le dio a los hombres y que no se le negaba a los enemigos. La mujer, entonces, versículo 9, reacciona, enojada. Me lo imagino que giró, dio vuelta, porque ya se estaba yendo, volvió, dio 2, 3 pasos para volver al pozo, al gran aljibe ese, bajó el cántaro medio con ira y salpicó de bajarlo, lo dejó ahí en el piso, se habrá remangado un poco, habrá puesto las manos en los costados y le habrá dicho: ¿cómo se te ocurre a vos, siendo un hombre judío, pedirme un favor a mí, que soy una mujer samaritana? ¿No te diste cuenta que yo soy samaritana? Incluso era más grande el desprecio de los judíos por los samaritanos. Entonces era totalmente ilógico lo que Jesús hizo. Sorprendió, pero a la mujer para mal, porque la mujer no quería hablar con un judío. Con nadie quería hablar, mucho menos con un judío. Y le dice eso. Y Jesús, con toda la calma del mundo, esa que caracteriza a los sabios, a los que están felices, a los que tienen fuerza interior, le dice, y lo voy a parafrasear, versículo 10, ¿vos creés que el regalo más grande que Dios le dio a los hombres es el agua? Don quiere decir regalo. ¿Vos creés que el don más grande que Dios le dio a los hombres es el agua, el regalo más grande? Pero si vos conocieras cuál es el regalo más grande, como diciéndole, hay uno mucho más grande que el agua, entonces vos me pedirías a mí y yo te daría a vos. Estaríamos al revés si vos supieras cuál es el regalo grande de Dios. Vos me pedirías a mí y yo te daría. Y no te daría agua estancada de un pozo, como esta de la cual vos sacás. Yo te daría agua viva, agua que corre, agua que fluye, agua que está fresca, que es pura, que es cristalina. Y la mujer no entiende, pero capta que hay algo especial en el diálogo de Cristo y empieza a prestar más atención. Empieza como a bajar un cambio, porque había empezado soberbia, en alza, ¿no? Luciendo toda su armadura. Pero sin embargo no se va a rendir así nomás, porque es peleadora y arrogante. Va a intentar agredir. Versículos 11 y 12. ¿Quién te crees que sos?, le dice la mujer. ¿Acaso vos creés que son más grandes que nuestro padre Jacob, que nos cavó este pozo, que nos dio este pozo? ¿Quién te crees que sos? El fundador de Israel es Jacob, ¿no? El fundador del pueblo de Israel, que después Dios le cambió el nombre por Israel, es precisamente Jacob. Como diciendo, ¿vos te creés que son más que el fundador de nosotros, que nuestro padre Jacob, el cual él mismo cavó este pozo? Vos tenés un agua mejor. ¿De dónde la vas a sacar? Ahora yo pregunto, ¿Jesús era más que Jacob? Por supuesto. Jacob hubiera dado todas las riquezas, tenía muchas, pero las hubiera dado todas, por hablar un minuto cara a cara con Jesús, como estaba hablando esa mujer. Lo hubiera dado todo, todo. Porque Jacob sí sabía quién era el Mesías y lo esperaba de corazón. Pero lo que es no saber, ¿no? Porque esta mujer está al lado de la fuente de agua viva, que es Cristo, el regalo más grande que Dios nos dio, pero está buscando la felicidad en los pozos de esta vida. Y déjame decirte que por muy buena que sea la fuente, si vos buscás felicidad en los pozos de esta vida, siempre vas a tener sed. Se lo dijo Jesús más adelante a esta mujer. Pero él le dijo, pero el que bebe del agua que yo le doy no va a tener sed jamás.
porque Jesús es la solución a tu vida arruinada, a tu retraimiento social. Jesús es la solución a tus problemas matrimoniales, es la solución a todos los problemas que vos tengas, tu excesiva sensibilidad, como la de esta mujer, a todo. Cristo es una fuente de agua viva. Por eso en este momento prestemos atención a cómo Jesús ayudó a esta mujer a sacarse la armadura de la arrogancia y a poder ser quien realmente es, porque no hay nada más lindo y cómodo en la vida que ser quien uno realmente es, ¿no? Y entonces, esta mujer que se siente aislada, que se siente no amada, impotente, sola, va a tener este encuentro que va a cambiar su vida y su destino. Si avanzamos en el relato, los versículos 13 y 14 dicen lo que le dije recién. El que toma de la fuente de Cristo no va a tener nunca más sed, pero el que toma de la fuente de esta vida va a volver a tener sed. Dice Dobson, el famoso escritor, de los cuales seguramente muchos de los que están escuchando habrán leído libros, que los jóvenes creen que hay 3 fuentes de felicidad. Creen que son fuentes, pero son pozos. Pero por las encuestas, seguramente que él realiza y los demás profesionales, lo llevaron a concluir que hay 3 cosas principales para un joven. Y esas 3 están por encima de todas las demás. Ellos creen que si tienen esas 3 cosas, cree un joven, tiene la felicidad en la vida, y si no, no. ¿Cuáles son las 3 cosas? Belleza, plata e inteligencia. Esos fueron los más votados, ¿no?, en las encuestas. Los jóvenes creen que si tienen alguna de esas 3 cosas, tienen esperanza, y si tienen las 3 cosas, no te para nadie. Ellos razonan, si vos sos lindo y tenés elegancia, está todo bien. La felicidad está de tu lado. Si llegaste tarde al reparto de las caras, olvídate. Olvídate, renunciá a la felicidad porque no podés. Así piensa un joven. Por otro lado, la plata. Si yo tengo plata, hago lo que quiero. ¿Cómo no voy a ser feliz si tengo plata? Pienso, joven, voy a donde quiero, me compro lo que quiero, hago lo que yo quiero. Eso es felicidad. Yo soy infeliz porque nací pobre. Muchas razones nací, ¿no? Y por último, la inteligencia, que sería algo bueno, pero tampoco es una fuente. En el mejor de los casos, un pozo, pero no es la fuente de la felicidad, ¿no? Tener inteligencia, acá sí estamos hablando como cociente intelectual, no como sabiduría, sino tener un buen cociente intelectual. Imagínate si tenés las 3 cosas, ¿no? Por supuesto, las personas que ya vivimos un poco más sabemos que ninguna de esas 3 son fuentes, pero es fácil demostrarlo para los más jóvenes que están con nosotros, ¿no? Si la belleza es fuente de felicidad, la felicidad no sería eterna, porque cuando vos vas creciendo, vas perdiendo la belleza poca o mucha que podías tener. Cuando vos te vas mirando al espejo, o cuando ves una foto de tu abuela cuando era joven y decís, qué hermosa mujer, y la ves ahora, te vas dando cuenta que la belleza exterior no es la fuente de felicidad, porque si no nadie tendría felicidad eterna. Y lo que estamos buscando es un agua que no nos deje con sed jamás, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, felicidad para siempre. No es así, fíjense los artistas, los fracasos matrimoniales de los artistas, que son muy estéticos y muy elegantes. Encuentren uno que esté casado en primeras nupcias con alguien. Va a ser dificilísimo. Encontremos 10 de esos. Yo los desafío. O sea que la belleza descartémosla, no es el camino. La inteligencia tampoco dura para siempre, o sea que hay que descartarla. Porque la inteligencia también declina con los años. Y en este caso la plata, uno dice, sí, la plata sí, ¿no? La plata, si vos tenés plata, bueno, no es así tampoco. Si no, pregúntenle a los millonarios si son felices. Pregúntenle a la hija del millonario Nazis, cuando la reportearon en Argentina, ellos tenían una casa a la cual venían a descansar en Argentina, ¿no?, los Onassis. Una vez los reporteros argentinos le preguntaron qué se sentía ser la mujer más rica del mundo.
Y ella extrañada preguntó, ¿ustedes creen que yo soy la más rica del mundo? Yo soy la más pobre, yo solamente tengo plata, soy la más pobre del mundo. Y los reporteros después dijeron en los comentarios, qué bien que salió, qué elegante para salir de la pregunta, ¿no? Porque es difícil contestarla, sin soberbia. Entonces ella salió elegantemente, y no estaba saliendo elegantemente. Ella realmente tenía muchísimas angustias y problemas que no la dejaban ser feliz. Apareció misteriosamente muerta al poco tiempo de este reportaje. Yo no sé si llegó a un mes después de este reportaje, apareció muerta acá en Argentina, en su quinta, ¿no? Y nadie sabe si se quitó la vida o no, pero todos saben que estaba pasando por muy malos momentos, por lo que ella escribía. Decía, ella no era la mujer más feliz del mundo y tenía toda la plata del mundo. Entonces descartemos estos tres y vamos por la fuente. Vienen otros engañadores, porque el enemigo del hombre es muy astuto, ¿no? Y te llena de filosofías confusas en la vida y te muestra caminos alternativos que te dicen que van a la felicidad. Hace un tiempo y todavía ahora están de moda los libros de autoayuda. Te dicen que adentro tuyo está lo mejor y si vos lográs hacer un viaje a tu interior y traer lo mejor para afuera, vas a ser feliz. Entonces consiste en buscar adentro de uno. ¿Qué engaño, por favor? Nosotros podemos comprobar en nuestra experiencia personal que adentro de nosotros está lo peor. Nosotros tenemos una naturaleza caída, dominada por el orgullo y el egoísmo. La vez que viene lo voy a explicar mejor. Pero esa naturaleza de todos los seres humanos que tiene que ser cambiada por una acción exterior de Dios, no nos deja ser felices. Eso está dentro, en el interior, no vayas al interior. Búscalo afuera tuyo, búscalo en Dios, búscalo arriba, porque la felicidad viene de arriba. La fuente de la felicidad viene de arriba. No importa si sos lindo o feo, pobre o rico, muy inteligente o poco inteligente, para todos está dada esta felicidad, que la podemos encontrar en el Creador y en los consejos que Él nos dio, en el Creador de toda esta tierra y de nuestra vida, el que permitió que nosotros existamos. Hay que darle la oportunidad de que se acerque para buscar. Hablando de esto de los pozos y de las fuentes, recuerdo que en el año 2003 yo era pastor de jóvenes en la Universidad Adventista del Plata en Entre Ríos. Trabajábamos, la universidad tiene actualmente miles de estudiantes de todas partes del mundo, y los tenía, y nos tocó ayudar en las inundaciones, por estar cerca y de Santa Fe, cruzábamos el puente y íbamos a ayudar. Creo que dimos una muy buena ayuda entre la Agencia de Recursos Asistenciales de la Iglesia Adventista, ADRA, que construyó un barrio, además de evacuar gente, evacuamos en las iglesias nuestras, construyó todo un barrio que existe hasta el día de hoy en Santa Fe. Fue aquella famosa inundación cuando las aguas de la muerte del río Salado sobrepasaron, rompieron las defensas, Santa Fe está en un hueco, y el agua rápidamente entró ahí y cobró muchísimas vidas. Nunca se escuchó, por lo menos yo no escuché el número oficial de víctimas, que deben haber sido realmente muchas por lo que nosotros vimos en las morgues, ¿no? Pero bueno, trabajamos cuidando los lugares de las personas, porque las pocas posesiones que habían podido salvar estaban arriba de las terrazas y ellos acampaban para que no les roben. Había gente que aprovechaba para robar. Increíble. Algunos de los chicos andando en calle que estuvieron bajo tiroteos de los vecinos que se defendían de los ladrones, a veces los confundían a ellos. Bueno, fue un riesgo, pero salimos bien del lugar y ayudamos. Cuando bajaron las aguas nos llamaron para ver si podíamos darle una mano más. Ya se habían ido las cámaras, se habían ido los que ayudaban, todo. Entonces nos pidieron de la municipalidad que vayamos a ayudar. Muy misterioso fue el pedido porque no me decían qué teníamos que hacer. Yo le dije que íbamos a ir el domingo, pero que me digan qué íbamos a hacer para llevar el equipamiento y para elegir a algunos jóvenes selectos que pudieran hacer bien eso. Pero no me decían. Y no me quisieron decir. Llegamos al lugar y ahí nos explicó el encargado municipal. Nos dijo, miren, los trabajadores nuestros no lo quieren hacer porque por reglamento dicen que no les pertenece. Y apelamos a ustedes que confían en Dios para que nos den una mano. Las aguas bajaron, todo lo que subió bajó y quedó asentado. Hay 30, 40 centímetros y se veía en las calles de un plancton, de una mezcla de cosas que había ahí.
y no hay nadie que lo saque. Nosotros trajimos palas y bolsas bien resistentes para que ustedes nos ayuden. ¿Lo podrían hacer por nosotros? Digo, por supuesto que lo vamos a hacer. Barbijos, pala, y entramos a cavar. Ya nos había avisado el encargado. Van a encontrar partes de cadáveres de perro, de gato, de personas creemos que no, porque fueron todos ubicados, pero bueno, de animales, y mayormente van a encontrar excremento, porque los lugares donde había cloaca, las cloacas rebalsaron, y donde había pozos ciegos, los pozos ciegos rebalsaron, y después se asentó todo. Fue terrible ese día, con muchas arcadas, pero con mucho sacrificio, y en el nombre de Cristo hicimos una tarea por nuestros hermanos, lo mejor que pudimos. Los vecinos venían, nos traían agua, nos ayudaban, nos agradecían. Hicimos esa limpieza de los lugares. Pero yo no pude evitar, en todo el tiempo que paleé en ese lugar, pensar, hacer una comparación con nuestras vidas. Y pensar que debajo de esas casas tan lindas que se veían, estaba toda esta porquería que nosotros teníamos que sacar de este lugar. Increíble. ¿Cómo puede ser que debajo, en el interior de esto tan lindo, estuviese esto tan feo, tan maloliente? Así es el interior nuestro. Por eso yo te aconsejo, no vayas por la autoayuda. Algunos fueron y ya fracasaron. No te engañes. Anda por la ayuda exterior, la ayuda del que es limpio realmente y el que puede limpiar a las personas. Porque cuando Él llega nos purifica, nos hace transparentes, puros. Va sacando todo el mal de nosotros, va limpiando esa cloaca que hay en el interior y va dándonos una nueva vida, un nuevo nacimiento, que solo pueden entenderlo aquellos que lo están experimentando, que lo experimentaron. Pero vos también lo podés experimentar porque es un regalo ofrecido para todos, ¿no? El nuevo nacimiento no se nos pide, se nos ofrece. Y es un regalo puro, como el agua pura, que el Señor está dispuesto a darnos. Sigue el relato. Los versículos 13 ya lo habíamos leído, el 15. Vamos al 15. Señor, dice la mujer, finalmente muy atraída con el diálogo, ¿no? De paso, Jeremías capítulo 2 dice que el Mesías que iba a venir, decía la Biblia en Jeremías capítulo 2, era una fuente de agua viva, pero la mujer no captó todo eso, todavía no lo captaba. Entonces le dice, Señor, dame de esa agua, porque si no voy a tener sed jamás, dame por favor de ese agua. O sea, ya la mujer estaba cautivada, quería un cambio, le dijo, te escucho, decime. Y ahí parece que Jesús cometiera un error, porque en lugar de decirle, bueno, empezar a explicarle el plan de salvación, esto fue así, el enemigo cayó en el cielo, nuestros primeros padres, empezar a enseñarle lo que la Biblia dice, antes de eso, parece que comete un error, porque le dice, versículo 16, ¿no? Está bien, te voy a decir, te voy a dar el agua esta, pero anda y llama a tu marido. El Espíritu Santo le había revelado a Jesús que esta mujer se había casado 5 veces y ahora estaba juntada con un sexto, porque en Israel permitían 3 casamientos legalmente, y este era el sexto oficial de esta mujer. Si Jesús no lo hubiera sabido, vaya y pase, y le dice, bueno, se equivocó, pobre. Quiso compartir con el marido, pero no estaba. Pero Jesús lo sabía, se lo dijo a propósito. ¿Por qué se lo dijo a propósito? Porque nadie puede recibir un regalo costoso como el que él quería darle, si primero no reconoce el valor de ese regalo y su necesidad de ese regalo. Esta es una ley para la vida, guarda esto. A veces nos olvidamos de muchas cosas, guarda esto. Si vos le haces un regalo a alguien y te gastás muchísima plata y para vos fue un sacrificio terrible, sabés que lo necesitas, pero él no percibe que lo necesita, gastaste en vano. Me pasó una vez, vine de predicar en el Paraguay, estaba viviendo en Córdoba en ese momento, volví a Córdoba, y cuando llegué, le había comprado de paso por la frontera, por Ciudad del Este, donde las cosas estaban baratas, le compré regalos a mi esposa y a mis nenes. Llegué temprano, solo mi esposa ese domingo estaba despierta,
y entonces charlé con ella y le mostré los regalos. Y como no estábamos muy bien económicamente, estábamos haciendo un poco de economía, me dijo, ¿cuánto te salió este regalo? ¿No? Yo había dado muchas vueltas para comprar ese regalo. Era una muñeca costosa para mi nena más chiquitita que tenía 1 año. Hoy tiene 13 años, 12 años. Ella. Entonces le había comprado una muñeca en una caja preciosa y que aún en ese lugar barato para mí era caro en ese momento. Pero me jugué y bueno, con la más chiquita le compré. Y ella me dijo, no lo va a poder valorar, porque es muy chiquita para este tipo de regalo, para este tipo de muñeca. Vos hiciste un gasto que no compensa con lo que vos querías lograr, ¿no? Y mostrar ese cariño. No lo va a valorar. Yo le digo, pero ¿cómo no lo va a valorar? Es una mujer, las muñecas les encanta, pero ella tiene menos de 1 año, casi 1 año. No lo va a poder valorar. Entonces yo hice un poco de ruido para despertarle antes de tiempo a la nena, porque estaba ansioso de probar mi tesis de que sí, le iba a gustar a la nena. Y entonces lo logré, la nena medio que se despertó, le digo, Valen, andá a lavarte la cara, porque papi te trajo un regalo. Se lavó la cara, se sentó ahí en la cama, y le digo, cerrá los ojos. Cerró los ojos y le puse la muñeca, una caja preciosa, muy grande para el tamaño de ella, y en la mano. Abrió los ojos y los ojos se le agrandaron como nunca yo los había visto, y abrazó la caja con la muñeca. Y yo dije, gané la discusión. Entonces fui a buscar a mi esposa, le digo, mira, vení, porque quiero que veas el efecto que causó este regalo en la nena. Me dijo, pará que termino de lavar estos platos y voy para ahí. Y vino. Fuimos los dos y yo le muestro con la mano a Valentina, que teóricamente estaba jugando con la muñeca. Pero Valentina no estaba jugando con la muñeca. Estaba entusiasmadísima jugando con la caja de color de la muñeca y había revoleado la muñeca para el otro lugar del cuarto. Porque a ella le gustó más el color de la caja, no sé, la trajo la caja. Yo si sabía que le gustaba una caja nada más de color, hubiera hecho un gasto muy inferior y hubiera quedado bien. Pero de ese día aprendí que vos no podés hacer un gasto grande para alguien que no está capacitado en ese momento de entender el regalo que le haces. Eso es lo que Jesús hizo con esta mujer. Ella tenía que reconocer su pecado y reconocerse necesitada para poder recibir el agua de la vida. Necesitaba. Por eso Jesús dio esta vuelta, no se equivocó. Jesús le dijo, ella le dijo, no tengo, porque estos arrogantes te contestan cortito. Vos podés distinguir un arrogante porque siempre te contesta cortito, no quiere ni hablar. Sí. ¿Hiciste la cosa? Sí. No te explica nada. Ah, entonces te sentiste medio así. Sí, no. ¿No? ¿Qué hora es? Tanto. No podés establecer un diálogo. Entonces, esta arrogante le contesta, no tengo, vamos a hacer la cortita, ¿no? Anda a buscar a tu marido, no tengo marido. Y Jesús le dice, pero vos sos una mujer muy sincera, dijiste muy bien. Porque vos tuviste 5. Y el que ahora está con vos en tu casa, ese no es tu marido legalmente. Imagínense a esa mujer, pónganse en los zapatos de esa mujer. Se le cayó la careta en el instante, se le cayó la armadura, quedó con la boca abierta y grande, asombradísima, porque una mano invisible estaba abriendo las páginas secretas de su vida. Eso te llena de vergüenza. Cualquiera de nosotros no nos gustaría que se abran las páginas que nadie conoce de nosotros cuando éramos chicos, o jóvenes, o antes de conocer a Cristo, o después, y no queremos que nadie lo sepa. A esta mujer le pasó algo así, quedó asombrada, quedó como sin aliento, pero se quiso recuperar. Porque esta mujer es como una buena boxeadora. El buen boxeador te puede estar matando a piña, pero tiene que simular que está bien, tiene que tratar de respirar, trabar un poco la pelea. Entonces quiso, en el medio de esto, todavía intentar ganar la pelea. Nunca intentes con Cristo ganar la pelea, deja que te la gane, porque ese es el nuevo comienzo de tu vida. Intentó, y fíjense lo que hace, 19 en adelante, saca un tema de controversia. Si de algún tema hablaban samaritanos y judíos era para discutir sobre religión. Si el templo de Jerusalén era el verdadero o el que habían construido ellos arriba del monte Gerizim. De paso, ese monte estaba justo enfrente de este aljibe de agua, de este pozo de agua que había construido Jacob. Por eso la mujer le dice,
tus padres dicen que hay que adorar en Jerusalén, en el templo, pero nuestros padres dicen que hay que adorar en este templo, y se lo señala. Ahí estaba el monte Gerizim. Fíjense qué necesidad de entrar en una discusión. Estaban hablando de otro tema, no estaban hablando de ese tema. Pero la mujer cambia el tema para discutir. Y entonces Jesús, como buen pescador, en lugar de tirar de un pez tan resistente, en lugar de tirar y hacer fuerza con la caña, los buenos pescadores saben que se puede cortar la tanza, entonces le dan reel, lo dejan ir, para que el pez crea y se calme un poco y crea que salió, ¿no? Y después tiran de vuelta, y van tirando hasta que sacan inteligentemente al pez del agua, al pez grande. Jesús hizo algo así. Le dijo, mira, ¿vos querés saber de dónde viene la salvación? Le siguió el tema, porque Jesús podía haberle dicho, de ese tema no estamos hablando, después hablamos. Vamos a hablar de lo que yo te estaba hablando, del agua de vida. Pero no, la dejó ir con su tema. La salvación viene de los judíos. O sea, ¿qué quiso decir? La verdad, es verdad que había que adorar en el templo de Jerusalén, porque ahí se enseñaba el plan de salvación correctamente. Porque los samaritanos habían mezclado paganismo con cristianismo, como existe hoy en muchas denominaciones religiosas, y habían hecho cualquier cosa. Ahí se adoraba imágenes, o se tenía imágenes que los mandamientos prohibían. Ahí se mezclaban todo tipo de doctrinas, ¿no? De la Biblia solo tenían los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, y los demás no, en ese templo samaritano. Por eso le dijo, la verdad viene de los judíos, el plan de salvación es como lo enseñaron los judíos. Pero déjame decirte algo, viene el día cuando ni aquí ni allá vamos a adorar a Dios. Porque Dios está buscando adoradores, lean el texto, que lo adoren en espíritu y en verdad. Dicho de otra manera, está buscando adoradores de lo íntimo, del interior de su mente y de su corazón. Está buscando gente que sabe que está necesitada. El Señor está buscando para rescatar a los que saben que no pueden solos y están dispuestos a tirarse en sus brazos. De lo íntimo del ser, a los adoradores nacidos del Espíritu. A eso se está buscando. La mujer le dice, versículo 25, sé que el Mesías va a venir. Y Jesús le responde, 26, versículo 26, yo soy. 2 palabritas chiquititas, 2 letras si quieren en el original, pero dicen tanto estas letras. Dicen tanto, porque yo soy es el nombre divino. La mujer lo entendió enseguida porque era del pueblo. La palabra Jehová, que conforma el nombre de Dios, en realidad las vocales se la agregamos, no sabemos cómo sonaba porque ellos la escribían sin vocales, pero son 4 letras. Le dicen en teología el tetragramaton. Tetra 4, grama letra. La palabra Jehová quiere decir yo soy el que soy. O sea, el que tengo vida en mí mismo, nadie me la dio, soy el creador de todo. Y acá Jesús usa el nombre abreviado, yo soy. Y si él era el Mesías, porque se había hecho hombre. Era Dios hecho un hombre. La mujer se asombró. Gran revelación. A la rebelde, a la imperfecta, a la que parecía imperdonable. Jesús no le reveló esto ni a los dirigentes del pueblo de Israel, pero se le reveló a esta mujer. ¿Por qué se lo reveló? Porque el Espíritu de Dios había percibido que esa mujer venía buscando hace rato un cambio y sentía mucha necesidad. Por eso puso en la mente del Salvador ir hasta ahí para encontrarse. Dei. ¿Qué quiere decir? Lo buscó en base a un plan. Es muy probable que vos estés hoy invitado acá por alguien, o estés vos, decidiste entrar, porque Dios tenía para vos un mensaje y te quería encontrar. Y te quería ofrecer lo mismo que esta mujer. El agua viva, el agua pura. Quería que tu vida se refresque, que vos conozcas la felicidad después de tantos años, después de tanto buscar en el calor de esta vida y de tomar pozos de la vida, este contraste que hace el capítulo entre los pozos y el agua que corre, que fluye, que sale de una fuente, agua viva, que puedas encontrar esa agua viva. Y dice el relato que justo llegaron los discípulos, ¿no? Y en el versículo 28 hay un detalle que tratándose del Evangelio de Juan,
como escribe él, siempre los detalles son muy emblemáticos y muy simbólicos. Dice, la mujer dejó su cántaro y se fue. ¿Para qué tenía que poner que dejó el cántaro? ¿Qué tiene que ver ese detalle? Ese detalle apunta a una realidad espiritual. Esta mujer nunca más va a buscar felicidad, su sed social, calmarla, nunca más la va a buscar en los pozos de esta vida, porque ahora brotó una fuente que regó todo el desierto de su vida y la convirtió en un jardín lleno de olor a flores agradables. Y ahora salió a refrescar a todos, salió corriendo a la ciudad a la hora de comer, supónganse que serían las 12:30 después de este diálogo, golpeó todas las puertas de los que antes no quería ni ver, porque no tenía ni trato con los vecinos, y todos los vecinos salieron, porque ella les dijo, vengan y vean porque me parece que encontré al Mesías. ¿Por qué salieron los vecinos? Por la actitud de esta persona, porque esta es una persona muerta socialmente y muerta a toda esperanza. Y ahora la vieron llena de actitud, de fuerza, de entusiasmo, de gozo, de asombro. Y a esta mujer no la asombraba nada. Si algo la asombró, algo debe ser. Salieron todos, no se quedó nadie, curiosos de la ciudad de Sicar, para ver quién era el que rescató de la muerte, que hizo esta resurrección social de esta mujer, solitaria, agresiva y arrogante, que estaba perdida y ahora sonreía y tenía un entusiasmo que desbordaba. De paso, la palabra entusiasmo es una palabra que surgió, se compuso a partir de los cristianos. Viene de enteos, Dios en él o ellos en Dios. ¿No? Estaban llenos de Dios. Hay una palabra para describir todo esto: actitud, fuerza, gozo, emoción, confianza. Esta palabra es entusiasmo. Llenos de Dios. Y créeme que vos podés ser lleno de Dios. Y no tenés por qué usar una armadura, por qué fingir, por qué actuar con una personalidad que no tenés, solo para protegerte en tu sensibilidad, teniendo semejante maestro que hoy te ofrece el agua de vida. El relato termina diciendo que los discípulos vinieron trayendo la comida, vieron que se iba la mujer, se asombraron que hablaba con una samaritana, porque ellos eran prejuiciosos, y le quisieron dar de comer y Jesús dijo, no, yo tengo una comida que ustedes no saben. Y ellos dijeron, capaz que esta mujer le trajo algo y nosotros no sabemos que él ya tenía comida. Y Jesús le aclaró por las dudas, versículos 33 y 34. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que le prediquemos a todo el mundo que hay un medio de rescate de la angustia de esta vida, que es el plan de salvación, el camino que Él señaló, para que volvamos al lugar de donde caímos, para que la muerte, la vejez, el dolor, la tristeza, la ansiedad, todas esas cosas, la depresión, la angustia, no nos sequen más la vida y nos dejen muertos de sed en este desierto que parece ser esta existencia. Hay otro camino. Yo tengo una comida, algo que me da placer. Vieron que la comida nos da placer. Dios hizo papilas gustativas para que nos dé placer. Tengo un placer que ustedes no se imaginan. Mi placer es hablarle a la gente del plan de salvación. Eso lo dijo Cristo. Y le dijo más. Ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha. Estaban frente a campos de trigo. Levanten la vista, y señaló para el lado, porque los campos, dice la Biblia, ya están blancos. El trigo es amarillo, pero cuando está listo para levantar se va poniendo de color blanco y los campos parecen blancos. Es el momento de cosechar. Le dijo a los discípulos, vamos a cosechar personas para el reino de Dios. Los campos están blancos. Y cuando ellos miraron a donde Jesús señalaba, ¿qué vieron? Cientos y cientos de turbantes blancos de los samaritanos que venían de camino. Y ahí entendieron de qué les hablaba Jesús. Y ese día muchas personas, no solo la mujer, salieron del desierto de sus vidas, dejaron de tomar los pozos que no sacian, para entregarse de lleno al poder del Salvador y a empezar a caminar por el camino llamado plan de salvación, el plan de rescate del Señor. Qué hermosa historia. No tengo tiempo para ilustrarte con una historia final,
Pero quiero decirte esto. Hoy es el día en que el Señor se encontró con vos al pie de esta computadora que bien podía simbolizar el pozo de Jacob. ¿Qué le vas a responder? ¿Vas a seguir peleando, sacando controversias? No, pero esto, pero lo otro. ¿O vas a decidir probar el agua que Él nos está ofreciendo? Una vez que la pruebes, la frescura y el alivio de esta agua viva, de este agua que fluye, que corre, va a ser en vos un placer, una delicia. Y no solo va a quedar en vos, sino que vas a poder ayudar a otros que estuvieron en este desierto, como vos, y como estuvimos en algún momento todos nosotros, probablemente. Te invito a que aceptes esto. Te invito a que te protejas con esta terapia que la Biblia te ofrece, que es estas cosas tan lindas, estos principios que el cielo nos enseñó y que Cristo, cuando se acercó, nos mostró tan de cerca. Que Dios te bendiga, no dejes de plegarte para que todos juntos estemos en el estudio de la Biblia buscando el agua fresca que Jesús ofreció esta noche. Marcel, gracias.